Lo que hay que hacer es compartir la experiencia y la realidad de lo que ha sucedido en este país durante 50 años. Hay que considerar que lo que ha sucedido en este país no sucedió, no estamos hablando del Pleistoceno, estamos hablando de hace 10, 12, 15 años. Por lo tanto, muchos de estos jóvenes habían nacido, aunque seguramente atendiendo a su edad, no vivían el día a día. Yo he estado casi 50 de mis 59 años en los cuales todos los días veíamos noticias de atentados, ¿no? Por tanto, tenemos la obligación ético y moral de, por una parte, trasladar a los jóvenes lo que sucedió en este país y tratar de que empaticen con nosotros, de exigir que la realidad se escriba a partir de los parámetros de lo que realmente sucedió, y exigir a nuestros gobiernos autonómicos y, por supuesto, nacional, la exigencia de que nuestros jóvenes estudien en una asignatura qué es lo que sucedió en este país.